¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. doctora. Hoy vamos a estar revisando concepto de antígeno, vamos a ver qué cosa es un determinante antigénico, vamos a ver cuáles son los tipos de determinantes antigénicos, qué cosa es un apteno, cuáles son sus características, qué cosa es la inmunodominancia y la inmunogenicidad, qué factores la determinan y cómo se pueden clasificar los antígenos, bueno, dependiendo de ciertos determinados patrones, digamos, que yo utilice, así como vamos a revisar dos antígenos en especial, que son los antígenos de grupo sanguíneo y los antígenos del MHC o del HLA. ¿Me siguen? Sí, doctora. ¿Por qué creen ustedes que será tan difícil poder encontrar órganos compatibles incluso entre individuos de una misma familia? ¿Qué es lo que determina eso? Doctora, pues principalmente el tamaño, pues el rango de edad de ambos pacientes y el tipo de sangre, ¿no? El tipo de sangre sería uno. Obviamente, si yo soy A positiva, necesito un órgano que sea A positivo, pero digamos que esa es la parte más difícil, ¿verdad? ¿Qué más creen ustedes? Doctora, el complejo de histocomplejidad. Ajá. ¿De esto qué? ¿El complejo de qué? De histocompatibilidad. El Histocompatibilidad, de doctora. histocompatibilidad. Vamos a ver ahorita, entonces, qué cosa es eso del complejo principal, o sí, el complejo de histocompatibilidad, el complejo principal de histocompatibilidad, o el antígeno leucocitario humano, como también se le llama. Ahora, ¿qué cosa es un antígeno? ¿Qué dijimos en la semana 1 que era un antígeno? Es una sustancia extraña que puede desencadenar o no una respuesta inmunitaria. Exactamente, es perfecto, esa definición es perfecta, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes sobre el tipo de antígeno que reconocen los linfocitos B y T? Y cuando me refiero al tipo de antígeno, estoy pensando en proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. ¿Qué sabemos de eso? Los linfocitos T reconocen proteínas, doctora. Ajá, ¿y los B? Lo demás. Todos, incluidas las proteínas. ¿Serán iguales todos los antígenos que están presentes sobre una molécula extraña? ¿Sí o no? No. No, doctora. No, sí. Vamos a ver que en algunos casos sí, en otros no, ¿verdad? Y vamos a ver, y eso es una de las cosas que les voy a mostrar ahora para que de pronto puedan ir sacando sus propias conclusiones, cuáles son esos factores que influyen en la inmunogenicidad de un antígeno. Entonces, si vamos a definir antígeno, podríamos decir que un antígeno es ese material propio o extraño que puede ser soluble o que puede ser particulado, que es capaz de despertar, ¿verdad?, entre comillas, la respuesta inmunitaria de un individuo inmunocompetente. Es esa sustancia que interactúa específicamente con los receptores de los linfocitos, ya sea B, T o ambos. Entonces miren cómo este antígeno, que es el antígeno X, cuando yo se lo coloco al conejito, es inmunogénico, es decir, es capaz de desencadenar una respuesta, mientras que cuando yo se lo coloco al ratoncito, no. Este antígeno Y se lo coloco a la misma especie, que es ratoncito, pero diferentes cepas, ratoncitos diferentes, para la cepa A es inmunogénico, mientras que para la cepa B no. Y el mismo antígeno administrado al mismo animalito, ¿verdad? La misma cepa de ratoncitos, por vía intraperitoneal es inmunogénico y por vía oral no. De ahí, ¿qué concluyen ustedes? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué conclusiones se sacan de estos experimentos? Profesora, pues que dependiendo la especie o pues en donde se empleen pueden desencadenar una respuesta inmune, otros no, también depende como la vía de administración,
o pues sí, como las características del individuo y cómo se utiliza. Es perfecto. Es decir, no todas las especies responden igual, no todos los individuos dentro de una misma especie responden igual y no todos los individuos dentro de una misma especie, incluso siendo idénticos, responden igual si las vías de administración son diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a ver al final o en la mitad de la clase que todos estos factores van a determinar algo que se conoce como la inmunogenicidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué será un inmunógeno? ¿Qué creen ustedes que será un inmunógeno? Es un Solo antígeno que bajo cualquier circunstancia son capaces de inducir una respuesta inmunitaria. Perfecto. Son aquellos antígenos que siempre que yo los administre, siempre que yo me ponga en contacto con ellos, me van a desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y vamos a ver que de esos antígenos hay un pedacito, ¿verdad? Una porción que es el determinante antigénico o epítopo, que es ese pedacito, esa porción del antígeno que interactúa con el receptor de células T o con el receptor de células B. Y miren cómo habíamos dicho, ustedes dijeron, son diferentes, sí, pueden ser diferentes, pero también podrían ser iguales esos determinantes antigénicos. Y vamos a ver que dependiendo de eso, esos determinantes antigénicos o epítopos se clasifican, ¿verdad? Porque esta característica, ¿verdad? El número de epítopos o determinantes antigénicos presentes sobre un antígeno se denomina valencia, y aquellos antígenos que expresan un solo tipo de determinante antigénico, digamos si este solo expresara este azulito, se les llama monovalentes, mientras que los que son así, que son la mayoría, que expresan diferentes determinantes antigénicos o epítopos, se les llama multivalentes o multideterminantes. Como ustedes dijeron al principio, digamos que la mayoría de los antígenos tienen esta característica, pero hay algunos que van a tener un solo tipo de determinante antigénico o antígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a ver los tipos entonces de determinantes antigénicos. Y vamos a ver que según la estructura molecular, ¿verdad? De acuerdo a la forma, yo hablo de epítopos secuenciales. ¿Cuáles serán esos epítopos secuenciales? Los que están determinados por qué. Por la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria de la molécula, ¿cuál? Por la estructura primaria. Primaria. Obviamente por la estructura primaria. Recordemos, por ejemplo, que los linfocitos T solo reconocen secuencias de péptidos antigénicos que les son presentados en las hendiduras del MHC. Entonces digamos que el linfocito T solamente me va a reconocer estos epítopos secuenciales. Y los epítopos conformacionales, ¿eso se referirá a qué? A la estructura secundaria y terciaria. A la estructura tridimensional de la molécula, ¿verdad? Esa estructura terciaria o secundaria, que podría ser reconocida, por ejemplo, por un linfocito B. Incluso el linfocito B también me puede detectar una secuencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me puede detectar una estructura. ¿Vamos bien hasta ahí? Doctora, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Me enredé un poco, Dale, por favor. mira, te estaba diciendo que recuerden que los linfocitos T lo que reconocen son péptidos antigénicos, secuencias de aminoácidos que son presentadas por las moléculas del MHC. Mientras que el linfocito B puede reconocer una secuencia, pero también puede reconocer una estructura tridimensional. Esto no lo puede hacer un T, porque él no interactúa directamente con el antígeno. Acuérdate que él le presentan el pedacito unido a las moléculas del MHC. ¿Listo? Sí, señora, ahora sí. Gracias. Vamos a ver que también hablamos de, según el tipo de célula inmune que los reconoce, epítopos T. ¿A qué se referirá eso de los epítopos T? Me imagino que son los que se unen a los receptores de los linfocitos T. Perfecto, se unen a los receptores de los linfocitos T y por lo tanto, cuando un linfocito B necesita responder a él, necesita que este linfocito T le dé la segunda señal. Son péptidos, son secuencias aproximadamente de 9 a 10 aminoácidos.
¿Y qué serán los epítopos B entonces? Los que se unen a los receptores de los linfocitos B. El resto. El resto, ¿de qué estamos hablando? Proteínas, ácidos De nucleicos. lípidos. Exactamente, proteínas, ácidos nucleicos, Sacararios. lípidos, carbohidratos, ¿verdad? Todo lo demás, ¿verdad? Vamos a ver que según su capacidad para generar una respuesta, hay unos que son los inmunodominantes, que son los que siempre van a desencadenar respuesta en todos los individuos. Cuando yo, por ejemplo, estoy diseñando una vacuna, estos son los que yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que la población en general tenga una respuesta contra ese antígeno. Hay otros que son inmunosilenciosos, pueden producir o no respuesta. Esos, por ejemplo, para el diseño de una vacuna no me sirven. Y hay otros que están ocultos, solo se exponen cuando la molécula se desnaturaliza. Estos podrían ser reconocidos, por ejemplo, por los linfocitos T, que son los que reconocen secuencias, ¿verdad? Después que se degradó la proteína. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, ¿qué cosa es un apteno? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Qué les dijeron en micro? Yo creo que sí, que en micro tienen que haber hablado de eso. ¿Qué cosa será un apteno? ¿Qué cosa es un apteno? Moléculas capaces de reaccionar. Doctora, Es una molécula pequeña. Es una molécula pequeña. Que las reaccionan con moléculas que anticuerpos reaccionan con específicos. antígenos específicos. Ellas son antígenos. Entonces será con anticuerpos específicos. Son moléculas pequeñas. ¿Qué más? Ellos deben unirse con una molécula portadora que casi siempre es una proteína. Es completamente correcto, niña. Ya tú te viste el curso de inmunología. Entonces, si es una proteína transportadora, podría ser la albúmina. Podría ser, obviamente. Son esas moléculas que son capaces de reconocer de reaccionar con anticuerpos específicos, pero para ser inmunogénica, para poder desencadenar una respuesta, se tienen que unir con una molécula portadora que siempre tiene que ser una proteína, ¿verdad? Entonces, miren cómo, por ejemplo, cuando yo coloco el apteno solito, no va a haber respuesta. Cuando yo coloco al carrier, sí va a haber respuesta contra el carrier, como ustedes dijeron, puede ser la albúmina serobovina. Y cuando yo combino el carrier o la proteína portadora con el apteno, hay respuesta contra la proteína y contra el apteno. ¿Esto por qué es importante? Porque hay moléculas que per se, es decir, por sí solitas, ellas no son inmunogénicas. Pasa, por ejemplo, con el polisacárido capsular del Haemophilus influenzae. En el momento que se coloca la vacuna, que ustedes saben que esta vacuna se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, forma parte de la vacuna pentavalente, todavía los individuos no tienen capacidad, los niños, de producir anticuerpos protectores contra este antígeno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo combino entonces el antígeno, el apteno, con los toxoides totánico y difterico, que forman parte de la vacuna pentavalente, y ellos mismos les van a servir como carrier o portadores a este antígeno. ¿Para qué? Para que se levante una respuesta protectora, porque yo necesito que el niño durante los primeros 24 meses de vida, que es el momento en que más posibilidades tiene de hacer una meningitis por hemófilos, esté protegido, y por eso lo hago así. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Señora. ¿Y qué será entonces la inmunodominancia? Es un antígeno que ¿No sería una capacidad de un epítopo de inducir una respuesta inmune específica? Sería la capacidad que tiene un epítopo de inducir una respuesta inmune específica, pero sobre todo, ¿verdad?, de inducir esa respuesta que va a tener una gran calidad, que va a desencadenar la activación de múltiples clones de linfocitos, ¿verdad? Entonces, es la capacidad que va a tener un epítopo determinante antigénico de inducir una respuesta específica de anticuerpos y o células T, que va a ser de mayor cantidad y afinidad que los otros epítopos presentes en el mismo antígeno. Le digo lo mismo que les dije antes: cuando yo estoy desarrollando una vacuna, yo lo que quiero es lograr detectar cuál es ese epítopo o cuál es ese determinante antigénico inmunodominante, porque si yo vacuno con él, yo puedo asegurar que va a haber una respuesta que va a ser de cantidad y de calidad, ¿verdad?
Vamos a ver Sí, entonces doctora. cuáles son los factores que determinan la inmunogenicidad. Y en el experimento que les puse al principio, vimos que hay factores que dependen del antígeno, hay factores que dependen del hospedero, es decir, de quién recibe el antígeno, y hay factores que dependen de la vía de administración. Dependientes del antígeno, ¿qué sabrán ustedes de eso? ¿Cuáles creen ustedes que serán los mejores antígenos? El tamaño, el carácter del antígeno, El grado de complejidad El química. grado de complejidad estructural, la configuración óptica, por Su ejemplo, carga eléctrica. carga. Dependientes del hospedero, ahí estaríamos hablando de qué? de la edad, la constitución genética, el sexo. Bien. ¿Y la administración que vimos en el primer experimento? Si es intramuscular, La vía de subdérmica, administración. intravenosa. Correcto. Entonces, dependientes del antígeno. Como dijeron ustedes, el carácter de ageno no propio, el tamaño, la complejidad estructural, la heterogeneidad, la configuración óptica, la carga eléctrica, la accesibilidad de los determinantes, la conformación estérica, vamos a verlos uno a uno. Carácter de ajeno o no propio. Obvio que mientras más extraño mejor, porque acuérdense que en timo y en médula ósea son eliminados todos aquellos linfocitos T y B que reconocen antígenos propios. Por lo tanto, mientras más extraño, mejor. Tamaño. Caballo grande ando o no ande. Mientras mayor sea su peso molecular, mejor. Como todo en la vida, hay sus excepciones. Hay moléculas que tienen un peso molecular muy pequeñito y sin embargo son muy buenos como inmunógenos, pero en regla, mientras mayor peso molecular tenga, mejor. Complejidad estructural. Obviamente no es lo mismo un lípido que una proteína, porque la proteína, para empezar, me levanta respuesta T, pero además no es lo mismo la proteína solita que esa proteína de pronto que esté en forma de una heteroproteína, que esté conjugada con otras moléculas, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, con el peptidoglicano de la pared de las bacterias, gram positivas y gram negativas, pero sobre todo de las gram positivas. Heterogeneidad. Pues ya sabemos que no es lo mismo un lípido que una proteína, pero además no es lo mismo una proteína que esté formada por el mismo aminoácido, por ejemplo, que sea un homopolímero, que sea un polímero formado por el mismo monómero, en este caso digamos glicina, 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 a que sea un heteropolímero, es decir, que sea una proteína que esté formada por diferentes aminoácidos, y si hay aminoácidos aromáticos acá, todavía mejor. Algo parecido sucede con la estructura. No es lo mismo un polímero lineal que un polímero ramificado. ¿Cuál de estos dos será mejor para inducir una respuesta inmune? ¿El lineal o el ramificado? El lineal, ¿no? ¿No? El ramificado, el ramificado. El ramificado. La configuración óptica. ¿Cuáles funcionarán mejores como inmunógenos? ¿Los L o los D aminoácidos? Los L. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿O fue una piedra que tiraron? Pueden girar la luz hacia la izquierda. Desvían la luz hacia la izquierda y así es como desvían la luz a los aminoácidos que forman parte de las bacterias. Por ejemplo, nuestros aminoácidos son de estrógiros, desvían la luz a la derecha y por lo tanto los de aminoácidos se parecen a nuestros aminoácidos. Estos son diferentes, cumplen la condición esa de ser extraños, de ser ajenos o no propios. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. La Sí, carga eléctrica, ¿cuáles serán mejores? ¿Los que tienen o los que no tienen carga? Los que tienen. Los que tienen. Bueno, eso era lo que se decía, que los que tienen carga son mejores. De hecho, en la inmunología de Rojas que ustedes tienen en la biblioteca virtual dice eso, pero se ha visto que son iguales, tanto los que tienen como los que no tienen carga. Y entonces yo, para no entrar en discusión con ustedes, sencillamente eso no se los pregunto en ninguna actividad evaluativa para no entrar a pelear, ¿verdad? Pero son iguales. La accesibilidad, ¿cuáles serán mejores? ¿Los que están accesibles o los que están inaccesibles? Los accesibles, ¿no? Accesibles. Obviamente los accesibles, porque hacia estos pueden responder tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Hacia estos solo pueden responder los T después que se procesa
el antígeno, ¿verdad? Y por último vamos a hablar de la conformación estérica, y eso tiene que ver sobre todo con la estructura tridimensional y sobre todo cuando estoy hablando de respuesta de anticuerpos. Miren que cuando yo le pongo esto, que es la lisozima, que actúa como antígeno para el conejito, se levanta una respuesta de anticuerpos. Si yo corto por aquí y dejo esta cita, inmunizo con ella, se sigue levantando esa misma respuesta de anticuerpos, pero si yo desnaturalizo la proteína, sencillamente no va a haber respuesta, porque recuerden que los linfocitos B muchas veces lo que reconocen es la conformación, no la secuencia, aunque también son capaces de reconocer secuencias, pero para este caso ellos lo que reconocen es la estructura. Dependientes del hospedero, ya me dijeron que depende de la constitución genética, de la edad, del sexo y de las condiciones generales. Cuando hablamos de constitución genética, ¿de qué estaríamos hablando? Cuando hablamos de constitución genética. Doctora, ¿no sería si la persona tiene alguna, si está en óptimas condiciones, me refiero a cómo es, o sea, a lo genético? ¿Cómo estarían los cromosomas de la persona si hay alteración? Exacto. Podría ser, pero más que todo para individuos sanos, cuando hablamos de constitución genética, hablamos de sus genes del MHC o del HLA. ¿Por qué? Porque recuerden que el linfocito T necesita que le presenten el antígeno unido a las moléculas del MHC. Entonces, por eso es que cuando hay una epidemia, no una pandemia, una epidemia, por ejemplo, de diarrea o de vómito, cuando ustedes estaban en el colegio, cuando iban a la universidad, ¿verdad? Veían que una parte de la población, en este caso los estudiantes, se enfermaban y otra parte no. ¿Por qué? Porque depende de qué tan eficientes sean mis moléculas del MHC, qué tan capaces sean de unirse, en este caso al antígeno, y presentarse a los linfocitos T. Si hay una correcta unión y presentación y activación de los linfocitos, pues entonces sencillamente yo no me voy a enfermar, pero si estos mecanismos fallan, pues entonces me enfermo. Con respecto a la edad, obviamente los jóvenes tienen la capacidad de responder mejor a todos los antígenos, por eso es que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la vacuna del COVID, se habla tanto, cuando están defendiendo sus vacunas los laboratorios, de que levanta respuesta en personas de 65 años o más, porque primero son las personas que tienen la mayor mortalidad por la enfermedad, ¿verdad? Y segundo, su sistema inmunológico no es igual de competente que el de un individuo joven. Y en el caso de los niños, recuerden que ese sistema apenas se está formando y por lo tanto también su capacidad de respuesta no va a ser tan alta. Es por eso que, por ejemplo, estos grupos por lo general no se utilizan cuando yo estoy probando una vacuna, sino ya cuando paso a una fase 2, 3, donde quiero ver qué tan buena, a no ser que yo esté diseñando la vacuna especialmente para este grupo de individuos. En cuanto al sexo, como todo en la vida, ¿verdad? Nosotras las mujeres pues tenemos mayor capacidad de defendernos que los hombres inmunológicamente hablando. Se sabe que en la mujer durante la vida fértil, ¿verdad? Mientras la mujer no ha tenido su menopausia, la producción de estrógenos y progesterona muy probablemente potencie la actividad del sistema inmune y nos permita defendernos mejor. Eso ligado a que socialmente también somos mejores es lo que permite que cuando nos dé la gripa sigamos cocinando, lavando, limpiando y dando clases, ¿verdad? Y atendiendo a los pelados. En cambio, los hombres cuando les da una gripita se acuestan en la cama, se ponen una cinta en los ojos para que no les moleste la luz y se van a morir, ¿o no? Sí, es verdad, doctora. Totalmente cierto. Y por último, las condiciones generales. Cuando hablamos de condiciones generales, estamos hablando, por ejemplo, de comorbilidades, ¿verdad? Esos pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia o a radioterapia, esos pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor porque tienen una enfermedad autoinmune o están recibiendo corticoides a altas dosis, también sobre todo por enfermedades autoinmunes. De hecho, ustedes que estuvieron revisando el tema de vacunación, vieron que, por ejemplo, las vacunas replicativas están absolutamente contraindicadas en estos individuos y las no replicativas
la mayoría, si las van a aplicar, algunas están también contraindicadas y otras tienen que aplicarlas con precaución. Por último, la vía de administración. Ustedes que estuvieron revisando las vacunas el fin de semana, esas vacunas por lo general se aplican ¿por qué vía? Por la vía intramuscular. Subcutánea. Intramuscular, subcutánea, Por intradérmica. vía oral. ¿Cuál? Viera, ¿Cuál por vía oral? La poliomielitis. Polio. La polio que son las gotas. se aplicaba por vía oral. Ya la polio en estos momentos es, la polio que se está aplicando en Colombia es intramuscular. ¿Cuál es la única que se aplica por vía oral? Doctora, creo que la de rotavirus. Rotavirus es la única que se aplica por vía oral. ¿Por qué no aplicamos vacunas por vía oral? Porque acuérdense que les estuve diciendo en la clase pasada que precisamente estamos llenos de linfocitos T reguladores a nivel del tracto gastrointestinal para que no se desencadene una reacción de hipersensibilidad al alimento, ¿verdad? Y por eso es mucho más difícil. Sería lo más cómodo, porque obviamente los niños cuando son chiquitos, ellos van y se vacunan y todo lo demás y no pasa nada, porque ellos pues no alcanzan a vincular a esa edad todavía la batica blanca con la jeringa y con todo y eso hay algunos que sí, ¿verdad? Pero sería mucho más cómodo si se le diera un caramelito, se le dieran unas goticas, pero no es así. Por eso es que toca seguir administrando por vía intradérmica, por vía intramuscular o por vía subcutánea estas vacunas. En cuanto al número y la frecuencia de las dosis, eso sí es muy típico de cada vacuna. Ustedes hicieron la revisión, vieron que hay vacunas que son de dosis únicas, hay vacunas que son de 2 dosis, hay vacunas que son de 3. Todo depende del tipo de vacuna. Pues lo que se trata cuando se está diseñando una vacuna es que sea la menor cantidad de dosis y el menor tiempo, ojalá posible, entre una dosis y otra. ¿Para qué? Para que el individuo incluso no olvide que tiene que colocarse esa segunda dosis. Y por último, vamos a ver que muchas vacunas, sobre todo en su primera dosis, necesitan de combinarse con los adyuvantes. ¿Qué cosas son los adyuvantes? Los adyuvantes, el término adyuvante viene del griego adyuvatur, que significa ayudar. Son moléculas con las que yo combino mi antígeno para que se genere una respuesta inflamatoria y que entonces haya una respuesta de cantidad y de calidad hacia ese antígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Vamos entonces a seguir clasificando los antígenos y los podemos clasificar desde el punto de vista funcional y de acuerdo a la disparidad genética entre las especies. Desde el punto de vista funcional hablamos de antígenos timo-independientes y timo-dependientes. Si estamos hablando de un antígeno timo-independiente, ¿de qué estaríamos hablando? Doctora, no sé si estaré en lo correcto, pero como hemos visto en la clase pasada, el timo es uno de los órganos que se encarga de preparar a los... Ah, no, olvido, estoy confundida. No, sigue con tu idea. El timo es el órgano que se encarga de preparar ¿a quién? A los linfocitos. ¿A los linfocitos cuáles? Linfocitos T. A los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, el timo prepara los linfocitos T. ¿Y qué pasa con los linfocitos B? Cuando ellos van a responder al antígeno, ¿qué necesitan? Que se los presente. No, ellos no necesitan presentación, pero ¿qué sí necesitan? Los B. Una segunda señal. Una segunda señal. ¿Quién le da la segunda señal? La Los linfocitos TH. Pueden ser los T o pueden ser, como dijeron ahí, las foliculares dendríticas. Entonces, yo hablo de timo independiente para aquel antígeno que puede ser reconocido por el linfocito B independiente del linfocito T. Sería un carbohidrato, sería un lípido, sería un ácido nucleico y que se produzca, en este caso, anticuerpos. ¿Por qué? Porque la segunda señal se la va a dar, por ejemplo, la folicular dendrítica. ¿Sí? ¿Y cuáles serán entonces los timodependientes? Los que necesitan segunda señal de los linfocitos T. Los que necesitan segunda señal de los linfocitos T.
mírenlos acá. Linfocito B, para poder responder, necesita que el linfocito T le dé la segunda señal. Igual, él también le da su segunda señal al linfocito T, ¿no? Es una relación, pues, en donde ambos salen, digamos, beneficiados. De acuerdo a la disparidad genética entre las especies, hablamos de seno, de halo, de iso y de autoantígenos. ¿Qué será un seno antígeno? Son aquellos Los antígenos que tienen... Están presentes en todos los individuos. Ajá, pero no en los individuos de otras especies. algo así más o menos, son esos antígenos que van a estar presentes en todos los individuos de una misma especie, pero resultan extraños para otras especies. Por ejemplo, los antígenos virales resultan extraños para nosotros, los antígenos bacterianos, los antígenos del marranito y ellos entre sí también, por supuesto. El antígeno del marrano es extraño para el del virus es extraño para el marrano, ¿verdad? Están presentes en todos los individuos de una especie, pero no en los individuos de otras especies. Los haloantígenos, entonces, ¿cuáles serán? Los que están presentes en la misma especie, En una pero en misma algunos individuos especie. sí y en otros no. No, están presentes en todos, lo que pasa es que no son iguales en todos, ¿verdad? Como No. pasa, por ejemplo, con los antígenos de grupo sanguíneo, todos los eritrocitos, ¿verdad? Todos nuestros eritrocitos, los míos son O positivos, los del 50%, el 70% de la clase también deben ser O positivos. Puede haber un 10%, un 20% que sea A positivo, quizás un 5% que sea B y un 3 o un 4% que sea AB, ¿verdad? Positivos o negativos, ¿verdad? Todos expresamos antígenos sobre la superficie de nuestros eritrocitos, pero no son iguales. Y lo mismo sucede con los antígenos del HLA o del MHC. Isoantígenos, ¿cuáles serán? Son aquellos que son de la misma especie, entre los individuos. Son idénticos entre individuos de una misma especie y por lo tanto solamente es posible para el caso de nosotros los humanos en gemelos monovitelinos. En el caso de los animales de experimentación, todos esos animalitos que nacen de un mismo clon, pues van a ser idénticos. Y por último, los autoantígenos, ¿ahí de qué estaríamos hablando? Antígenos propios. Antígenos propios. Antígenos propios, ¿verdad? Entonces, por un lado, pues lo ideal, ¿verdad? Que si se desarrolla un tumor, se comporte como un autoantígeno y que seamos capaces de reconocerlos y responder a él, pero hay antígenos propios, como los que se encuentran en la cámara anterior del ojo, los que se encuentran en el testículo, que son antígenos que normalmente son ignorados por el sistema inmune cuando, es decir, esos péptidos no son presentados en timo, por lo tanto los linfocitos que reconocen esos antígenos salen a periferia. Lo que sucede es que en condiciones fisiológicas, en un paciente sano, nunca se van a exponer estos antígenos. Cuando por cualquier motivo estos antígenos se exponen, entonces puede haber una respuesta del organismo, del sistema inmune hacia ellos. Y por eso es que, por ejemplo, cuando un individuo sufre un trauma ocular, ¿verdad? Yo tengo que hacerle enucleación del ojo, tengo que sacarle el ojo, porque si no puede perder el otro ojo producto de la respuesta inmune hacia estos antígenos. O por eso es que cuando un varón tiene una orquiepididimitis, tiene una inflamación, ¿verdad? A nivel del testículo, pues entonces puede suceder que incluso haya esterilidad producto de la respuesta inmune hacia estos antígenos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Doctora, ¿puede repetir lo del ojo, por Lo favor? del bueno, ustedes cuando tengan la dicha de ir al área clínica, ¿verdad? De rotar y de ver pacientes, van a ver si se encuentran con eso algún día, que cuando ustedes reciban un paciente que tenga un trauma en cavidad ocular, ya sea, por lo general eso es por arma de fuego, por arma blanca, ¿verdad? Ese paciente tiene que llevarse a cirugía y tienen que sacarle el ojo, ¿verdad? Independientemente de que ustedes puedan verlo y que no esté tan destruido, ¿verdad? Y eso es porque los antígenos que se encuentran acá están ocultos para el sistema inmune. No se da un proceso de selección negativa de los linfocitos T que reconocen estos antígenos y por lo tanto la respuesta inmunitaria que se desencadena cuando los linfocitos T empiezan a reconocer esos antígenos puede terminar destruyendo el ojo sano. Y por eso es que tengo que sacar ese ojo donde está el trauma. ¿Listo?
Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, iso iguales, auto, los propios, halo, que están presentes pero no son idénticos, y seno, obviamente, entre diferentes especies. Vamos a ver dos ejemplos de haloantígenos que me interesan, que son los antígenos de grupos sanguíneos y los antígenos del HLA. Recordemos que nuestros eritrocitos pueden ser A, pueden ser B o pueden ser O, según la expresión de diferentes oligosacáridos sobre su superficie. Los del grupo O expresan esta sustancia precursora con una fucosa, los del grupo A esta sustancia con una acetilglucosamina, los del grupo B con una galactosa, y los del grupo AB son codominantes, expresan ambos antígenos. Recordemos además que obviamente los individuos del grupo A, como expresan antígeno A, van a tener anticuerpos contra el antígeno B. Los del grupo sanguíneo B tienen anticuerpos contra el antígeno A. Los del grupo sanguíneo AB expresan ambos antígenos, por lo tanto no producen anticuerpos, y los del grupo O, como no expresan ningún antígeno, tienen anticuerpos contra A y contra B, de manera que yo, esta sangre, podría colocársela a cualquier individuo, es el famoso donante universal, y este individuo podría recibir sangre de cualquiera, es el famoso receptor universal. Recordemos que además del ABO hay otro antígeno importante que se expresa sobre la superficie del eritrocito, que es el antígeno RH. Hay 3 genes que codifican para RH, que son C, E y D, pero no importa si C está en homocigosis, en heterocigosis, si es dominante, si es recesivo, como pueden ver acá, lo que determina que el individuo sea RH positivo es la presencia del antígeno D, ya sea en homocigosis o en heterocigosis. Si está ausente, si es homocigoto recesivo, sencillamente el individuo va a ser RH negativo. Y pues les recuerdo además que ABO y RH son apenas 2 antígenos que se expresan en la superficie del eritrocito, pero que hay muchos otros antígenos que se expresan en la superficie del eritrocito. Y que es por eso que cuando yo voy a hacer una transfusión sanguínea, por ejemplo, yo ya tengo mi individuo caracterizado, ya yo sé que él es B positivo, ya tengo mi bolsa de sangre B positiva, y entonces se hacen unas pruebas que se llaman pruebas cruzadas, donde yo mezclo ambas sangres para ver que no haya aglutinación, porque si hay aglutinación significa que hay alguna respuesta, ¿verdad?, de rechazo entre ambas sangres. Como les dije antes, miren que ABO son carbohidratos. Entonces, galactosa, glucosa, fucosa son carbohidratos que podemos ingerir en la dieta. Es por eso que yo tengo anticuerpos contra esos antígenos que no expreso, incluso si nunca me han puesto una bolsa de sangre. Yo, siendo, por ejemplo, O positiva, voy a tener anticuerpos contra A y contra B, incluso sin haberme puesto sangre nunca. En cambio, el antígeno RH es una proteína, ¿verdad? Una proteína que además es una proteína integral de membrana. Y entonces, para yo poder tener anticuerpos contra el RH, si fuera O negativa, yo tendría que haberme puesto en contacto con sangre positiva. Y esto va a ser importante, este concepto, que lo tengan claro, sobre todo para cuando vayamos a revisar la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Otro ejemplo de antígenos son los genes del MHC o del HLA. MHC, que es como se le llama en los ratoncitos, complejo principal de histocompatibilidad. Esta M es de mayor, pero mayor se traduce como principal. O el antígeno leucocitario humano, que es como se le llama en el hombre, ¿verdad? Antígeno leucocitario humano, que fue descubierto hace mucho tiempo cuando los individuos, cuando se les iba a colocar sangre, no se les colocaba como ahora, que se les coloca plaquetas o se les coloca glóbulos lavados, sino que se les colocaba sangre total. Entonces, ¿qué sucedía? Los individuos eran caracterizados A, B, O, ¿verdad? Y entonces, pues, si era AB positivo, se le colocaba sangre AB positiva, pero, oh sorpresa, estos individuos desarrollaban una reacción como de febrícula, de rash, eritema, etcétera, como si hubiera una respuesta de rechazo a la sangre. Obvio, como le estaba colocando sangre total, de todas estas células, plaquetas, eritrocitos y leucocitos, los únicos que
expresan MHC, en este caso tanto de tipo 1 como de tipo 2, son los leucocitos, los glóbulos blancos, y por eso es que se le denomina así. Ese complejo principal de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano va a tener la característica que primero que todo va a ser unos genes que van a ser muy polimórficos porque se expresan de manera codominante. ¿Eso qué significa? Que yo expreso el HLA que heredé de mi mamá y de mi papá. No es como, por ejemplo, en el color del pelo o en el color de los ojos, que de pronto hay una dominancia, ¿verdad? O vamos a ponerlo mejor en el pico de viuda, ¿verdad? Que es un alelo dominante, si está presente hay pico de viuda, si no está presente no hay pico de viuda, ¿verdad? En el caso del MHC no, se expresan ambos, se expresan en todas las células nucleadas y van a ser fundamentales para la generación y ejecución de la respuesta inmune, porque acuérdense que la presentación de antígenos proteicos es MHC mediada para los linfocitos T. MHC clase 1, que está formado por la cadena alfa que se pliega en alfa 1, alfa 2, alfa 3 y que se une con la beta 2 microglobulina y que está presente en todas las células nucleadas del organismo. Por eso les decía, por ejemplo, eritrocitos y plaquetas no expresan MHC clase 1 y MHC clase 2, que es un heterodímero, está formado por una cadena alfa y una cadena beta y va a estar presente en células presentadoras de antígeno como los macrófagos, las dendríticas y los linfocitos B, pero se sabe que además está presente en linfocitos T, en células endoteliales y en células epiteliales. Esto sería la estructura de las moléculas del MHC clase 1 y 2 unidos a sus péptidos antigénicos. Y vamos a ver, como les dije antes y como ya ustedes saben desde la primera clase, que estas moléculas son vitales para el reconocimiento del antígeno, tanto en la respuesta contra esos antígenos extraños cuando nos ponemos en contacto con ellos, como en la generación del repertorio, porque acuérdense que desde el timo, ¿verdad? Se seleccionan los linfocitos T, primero que reconocen el MHC propio, y segundo que no reconocen antígenos propios, ¿verdad? Y además, ya en periferia, pues la respuesta celular contra células infectadas o células extrañas, esa respuesta que van a ser sobre todo los linfocitos T citotóxicos contra las células tumorales o que se pueden dar cuando hay un rechazo de trasplante. Si fuéramos a hacer un cuadrito donde los resumiríamos, podríamos decir que el MHC clase 1 presenta antígenos endógenos, antígenos que son sintetizados dentro de la célula, como son los antígenos de los tumores o de los virus, a los linfocitos TCD8 positivos. Vamos a ver que esto podría cambiar, pero esto sí es de las pocas cosas que no ha cambiado nunca hasta el momento, linfocito T, MHC clase 1, mientras que el MHC clase 2 por lo general presenta antígenos exógenos que se incorporan desde el exterior a los linfocitos T CD4 positivos, ¿verdad? Y esto también es algo que hasta la fecha no ha cambiado. Si miramos acá, este cuadrito es un cuadrito resumen que nos trae Abbas. Les tengo como 3 en la presentación que les van a servir y les van a ser muy útiles para estudiar el tema cuando se dediquen a esto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les dije antes, son genes muy polimórficos, ¿verdad? De manera que hay muchos alelos diferentes en la población, ¿verdad? Y claro, dependiendo del MHC que yo exprese, voy a poder unir o no diferentes antígenos. Se expresa de manera codominante, expreso uno de mi mamá y uno de mi papá, ¿verdad? Que las células T citotóxicas, TCD8, reconocen el antígeno unido a MHC clase 1, que va a estar presente en todas las células nucleadas, mientras que los linfocitos TCD4 reconocen el antígeno unido a células que son presentadoras, como las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, para poder responder a ellos. Este es el mecanismo mediante el cual se da la captación, procesamiento del antígeno y expresión. Recordemos que les dije que para el caso del MHC clase 1 son proteínas que están dentro del citosol, dentro del citoplasma, proteínas que han sido marcadas con la ubiquitina para ir al proteasoma, donde esa proteína es degradada en péptidos. Esos péptidos son transportados por una proteína transportadora y se unen a estas que son las moléculas del MHC clase 1 que se sintetizan en los ribosomas adheridos a la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso, son modificados y empaquetados finalmente
en el Golgi y migran hacia la periferia para ser reconocidos por los linfocitos T CD8 positivos. En el caso del MHC clase 2, obviamente, él también es sintetizado en los ribosomas adheridos a la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso, pero se sintetizan con esto que se llama la cadena invariante. Si ustedes miran acá, esta cadena invariante me está bloqueando o me está cerrando el sitio de unión con el antígeno. ¿Para qué? Para que estos péptidos que están ingresando acá no se me unan aquí. Y que solamente cuando esta vesícula se ponga en contacto con un endosoma, entonces, producto de incluso el pH y las enzimas que van a estar presentes acá, es que se libera esta cadena invariante y se va a unir entonces este antígeno, que es un antígeno que vino del exterior, que entró por endocitosis, ya sea endocitosis mediada por receptor o fagocitosis, y se va a expresar sobre, ya les dije, células presentadoras de antígenos, células endoteliales, linfocitos T, células epiteliales, en este caso cuando estamos hablando de presentación antigénica, a los linfocitos T CD4 positivos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Y bueno, ya esto también viene siendo una tablita, pues resumen, les está diciendo cómo es la estructura del MHC clase 1, del MHC clase 2, dónde están presentes, cuáles son los linfocitos que reaccionan, de dónde provienen los antígenos que se van a unir a ellos, dónde están las enzimas que degradan esas proteínas, dónde es que se carga el MHC con la proteína y, bueno, cuáles son las otras moléculas implicadas para que se dé este proceso que se llama procesamiento, ¿verdad? Y presentación antigénica. Pues un poquito más de lo mismo. Miren que, como ya sabemos, hay una amplia especificidad, ¿verdad? Hay una gran variabilidad de MHC, cada uno con capacidad de unir, en este caso, muchos péptidos diferentes, ¿verdad? Que cada molécula de MHC me va a presentar un péptido a la vez, que solamente se unen péptidos a estas moléculas del MHC. Vamos a ver en 15 días que los linfocitos T también reconocen otras moléculas, pero no por presentación MHC mediada, que los mecanismos van a ser diferentes para el procesamiento de péptidos endógenos que de péptidos exógenos, que para que ese MHC se exprese en superficie tiene que estar unido al péptido y que además la tasa de separación es muy lenta, lo que permite que esta molécula permanezca durante muchos días en membrana para poder ser localizado y activado el linfocito T. Ahora pregunto yo de nuevo, ¿por qué creen ustedes que será tan difícil encontrar órganos compatibles incluso en individuos de una misma familia? Por la compatibilidad de los antígenos, doctora, los HLA, si no estoy mal. Por la compatibilidad de los antígenos HLA, porque es muy difícil, ¿verdad? Poder encontrar que haya compatibilidad, porque recuerden que se expresan de manera codominante los antígenos de la mamá y el papá. Y por eso es que muchas veces, incluso cuando estoy hablando de trasplante de órganos, es mucho más fácil que el donante sea un hermano a que sea la mamá o el papá. ¿Por qué? Porque esos dos hermanos van a expresar los antígenos del HLA de su mamá y de su papá. Y más de una película nos habla de eso, ¿verdad? El matrimonio que tiene el niño enfermo y deciden tener otro niño, sobre todo cuando estamos hablando de trasplantes de médula ósea, para que entonces ese otro niño pueda ser el donante para el hijo enfermo, ¿o no? Sí, señora. Sí. Bueno, hasta aquí lo que yo les tenía de antígenos